pasado 50 años, el año 67, 9 de octubre, el Che Guevara era muerto acá en Bolivia, ¿no? Luego de haber hecho el intento de conformar estos grupos subversivos para poder liberarnos de los ricos y pobres, de hacer una sola clase social, que era, como decía el general en la pausa, el sueño de él. Pero ahora dice que hay como 30 excombatientes de Ñancahuazú, 30 hombres que han estado en aquel momento, que han vivido esa época, y ahora ellos les van a decir que se den un abrazo con las Fuerzas Armadas. Oiga, qué cosa tan impactante, qué fuerte, no es decir, he peleado contra ti toda mi vida, es más, toda mi vida me han hecho agasajos por haber peleado contra ti, y ahora nos vamos a dar un abrazo. Esto es un quiebre, sobre todo psicológico, porque toda tu identidad que has construido en función a eso se quiebra. Esto es lo que dice Raimi Ferreira, anunciando que en este homenaje al Che Guevara se van a encontrar y se van a dar un abrazo. Fuerzas Armadas y combatientes de Ñancahuazú. Adelante, por favor. Quisiéramos referirnos a dos temas puntualmente. Uno es hacer una aclaración respecto a una noticia que ha salido ayer, en el sentido de que las Fuerzas Armadas irían a rendir homenaje al Che el próximo 8 de octubre en Valle Grande, 8 y 9 de octubre. Queremos decir que es una interpretación que no obedece a la realidad. Lo que va a ocurrir es que a través de una directriz del hermano presidente, nos hemos reunido con los combatientes de Ñancahuazú, de parte del ejército, para que en lugar de que sea una celebración en la que se perpetúe esa separación, más bien sea una celebración de unidad. Finalmente es un evento que pasó, que tuvo su contexto político, ideológico, en un abierto intervencionismo de los Estados Unidos. Pero el presidente, ex soldado, conoce que un soldado cumple su deber al margen de cualquier ideología, al margen de cualquier condicionamiento político. Por lo tanto, en ese acto lo que se quiere hacer es más bien cerrar esas heridas, ¿no? Y que, así como alguna vez entre Paraguay y Bolivia nos dimos la mano por una guerra cruenta, después de una guerrilla donde la mayoría eran bolivianos, no eran extranjeros como se dice, se pueda, ¿no? Hacer una reconciliación, reconocer el valor militar de oficiales, suboficiales, soldados, que pelearon y que muchos dieron la vida en ese sangriento episodio de nuestra historia. Ese es el motivo de la presencia, ¿no? de excombatientes de las Fuerzas Armadas que van a estar presentes en Valle Grande. Va a ser un acto emotivo porque están viniendo también guerrilleros bolivianos y cubanos que sobrevivieron. Va a estar la presencia de Pombo, de Urbano, que fueron 2 de los 3 que llegaron a evadir el cerco en ese momento. Y creemos que entre excombatientes se pueden dar la mano. El presidente, en su calidad de estadista, obviamente es un factor de unidad, y como capitán general de las Fuerzas Armadas, va a considerar el valor de los soldados, ¿no? Repito, que cumplieron su deber. Obviamente, no valorar las líneas que venían de Estados Unidos de matar campesinos, de matar mineros, ¿no? De asesinar a personas que se habían rendido. Eso no merece ningún tipo de reconocimiento, esos son asesinos. Pero eso se da en los mandos militares superiores. Pero en los mandos medios y en los soldados que pelearon, ¿no? Valerosamente, obviamente, ellos están libres de cualquier tipo de acusación. Ellos cumplieron con su deber, con valor militar, con responsabilidad, con disciplina. ¿Podemos parar, por favor? No me parece errado, porque las heridas tarde o temprano se tienen que cerrar, pero qué fuerte para esos excombatientes. Deben ser personas ya muy mayores, ¿no es cierto? Es importante, pero que se haga este acto, Verónica, y creo que es oportuno, ¿no? La decisión ha sido realmente la más acertada del nivel seguramente del alto mando. Particularmente conociendo a los oficiales, los he conocido muy jóvenes, tienen mucha capacidad, entonces es muy adecuado. Primero porque además estamos cerrando heridas, de eso se trata, ¿no? No podemos seguir entre bolivianos viendo este aspecto como que nos separe. Claro, pero seguramente los Estados Unidos estarán interesados en que se siga manteniendo esto y no es así. Claro, pero ¿ya nuestras Fuerzas Armadas serían unas Fuerzas Armadas socialistas también? Las Fuerzas Armadas en la actualidad tienen una doctrina con lo que hemos visto ya con la estructuración del
la escuela de antiimperialista, Ajá. están en la Una formación línea así, ¿no? antiimperialista y anticapitalista, ¿no? Ajá. No en el sentido de, digamos, de que mañana por decreto se tenga que eliminar la economía de mercado, pero sí en el sentido de que nosotros tenemos como Fuerzas Armadas, se tiene que preservar lo más importante que son los recursos naturales para los bolivianos, en ese sentido. Ahora, y la soberanía. Y la soberanía, la dignidad, evidentemente. exactamente. Claro, y yo creo que ese es un tema fundamental, ¿no? Que nos va a permitir leer 50 años después del enfrentamiento, darnos cuenta de que al final todos estábamos luchando por lo mismo, solamente que por vías diferentes, por un lado. Y con injerencias diferentes también, ¿no es cierto? Exactamente, Ajá. o sea, porque, como bien señalaba el general, la participación de Estados Unidos a lo largo de toda nuestra historia solamente le ha costado sangre a los bolivianos, solamente le ha traído sangre. Recordemos que meses antes de darse inicio la guerrilla de Ñancahuazú, se empiezan a generar movimientos también, en este caso en las minas, y la masacre de San Juan, Ajá. la masacre de San Juan es una respuesta del gobierno de Barrientos a la A decisión ese que tipo tuvieron de los levantamientos, mineros claro. de aportar con un día de jornal a la Sí. guerrilla del Che Guevara. Imagínate. Entonces, y se genera una masacre. Niños y mujeres. Niños, Y ancianos, mujeres, donde no estaban los claro que los sí. hombres, porque estaban trabajando. exactamente, Ah, en, el exactamente. horario, en un horario totalmente canalla. No, pero ¿no es además cierto? aquí hay que poner el aditamento de que fue una operación militar planificada contra un enemigo que supuestamente está armando cuando eran mujeres y niños. Qué horror. No hubo fuego de ablandamiento de morteros, ametralladoras, o sea, cazar, destruir al enemigo, ¿no? Cuando estaba durmiendo, ¿no? O sea, Así es. fue tremendo. Por No eso se puede- masacre, ¿no es cierto? No pero se- no se puede entender, a nosotros nos han enseñado al uso de las armas para defensa de la población y que las Fuerzas Armadas planifiquen la operación para destruir a tu propio hermano, Y además a Así mujeres es. Y niños indefensos. indefensos. Así fue. ¿De quién fue la instrucción? directamente el presidente, Barrientos. Pues. Barrientos, ¿no? Fue el que hizo la noche sangrienta de la masacre de San Juan. Entonces es bueno que tengamos todo ese contexto para entender que lo que se va a dar este próximo 9 en Valle Grande es un proceso de catarsis de la sociedad boliviana para con su propio pasado. Acá no hay militares malos, guerrilleros buenos, o los cubanos malos invadiendo, Claro, y los claro. soldaditos No bolivianos es de blanco y buenos. negro este No, mundo. o sea, tenemos que entender que a lo largo de nuestra historia, los que menos capacidad hemos tenido para incidir sobre nuestro propio destino hemos sido los bolivianos, manipulados especialmente desde Estados Unidos en diferentes niveles, ¿no? Entonces va a ser un momento de reencuentro, para entender no quiénes se equivocaron o quiénes ganaron, quiénes perdieron, sino para entender que el proceso de liberación es un proceso muy largo. De todas maneras, yo te insisto, Manuel, las personas que en ese momento, estos excombatientes, han luchado, igual que dice el general, han hecho carne en su momento Claro que de esa sí. lucha. Y ese es el quiebre psicológico al que te hago referencia, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser que gente que se ha construido a partir de ese momento, ahora le digan, a mí no me parece malo, te reitero, pero qué duro para ellos? Va a ser muy Yo quisiera, Verónica, Sí, por aquí favor. un aspecto de saltar, ¿no? El hecho de que en realidad puede ser que ahora tengan ellos la carne que ya ha hecho el proceso histórico mismo, pero en el momento estoy seguro de que ellos no sabían por qué iban allá. Es decir, los adoctrinaron, está bien, porque Claro. se decía el delincuente subversivo porque no obedecía a las leyes de la guerra. Como había explicado aquí, en realidad las leyes de la guerra tienen que haber frentes definidos y una fuerza claramente identificada, ¿no? El enemigo y las propias fuerzas tienen que tener una identificación en el uniforme, se tienen que identificar. Es por eso que se decía, usted ellos me son está- delincuentes porque no están al margen de Y las leyes ustedes de la vayan guerra. a atacar a los delincuentes, Así es. sin mayor análisis, sin reflexionar No, sobre su pero además, ideología, sin absolutamente Claro, porque nada. si nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué surge la guerrilla de Ñancahuazú? Surge por la inmensa pobreza en que se debatía
Bolivia, teniendo ingentes cantidades de recursos naturales que eran, Claro. desde luego, apropiados para llevar al exterior por los países capitalistas. Por eso parecía un terreno fértil, pues, ¿no, general? Claro, o sea, estaba en las condiciones de la pobreza, ¿no? Lo que sí yo creo que siempre se ha realizado este análisis es de que la población, especialmente el campesino, ya había habido la reforma agraria, entonces claro. ya era un pequeño propietario. Correcto, Es ya era una un capitalista, pues. es Él un ya pequeño tenía propietario, ¿no? su propiedad Entonces, y... Claro, las condiciones no iba a soltar su terreno. Primera. La segunda Correcto, es correcto. el hecho de que tal vez ellos no estaban acostumbrados a ver personas de otra forma de vestir, hablar, De otro etcétera. país, claro. Exacto, entonces Con otras características se además vieron, diferentes. claro, ya ahí vino la propaganda, desde luego, lo que se llama operaciones psicológicas para amedrentar a la población contra lo que estaba Contra pasando ellos. con la presencia de los Claro. guerrilleros, ¿no? Sí, justamente se ha discutido también mucho eso, ¿no? O sea, porque no hubo una respuesta masiva, y, o sea, de la población, al menos de los sectores más empobrecidos. Y bueno, las condiciones eran evidentemente diferentes, ¿no? O sea, como les decía, veníamos de la Revolución del 52, relativamente reciente. Estábamos en medio de un proceso evidentemente dictatorial, donde al que levantaba la cabeza, Claro, ¡pum! le- Eso se estaba dando y lo hemos visto con el tema de la masacre de San Juan. Pero por otro lado también, el mismo presidente Barrientos tenía una fuerte implantación popular, especialmente en los sectores Claro. campesinos. Porque él además estaba aprovechando del pacto militar campesino. Claro, No correcto, exacto. olvidemos de que él ha sido el creador de esto, ¿no? Además de que tenía pues un liderazgo, digamos, porque él iba a las comunidades campesinas y además sus discursos se realizaba en quechua, quechua. claro, Claro. Entonces caía era, muy bien a claro, quechua la o sea, población. en realidad, Superman, el actual Superman, ha sido hecho en base a lo que era la imagen de Barrientos. No nos olvidamos de que él era un medio super hombre, ¿no? Hemos escuchado de que al llegaron los equipos de paracaidismo y dice que nadie quería saltar porque tenían miedo de que había una falla. Él estaba de presidente, dije, ya, yo voy a poner mi paracaídas y de presidente saltó, ¿no? Entonces era esa estirpe tenía. Entonces tenía un ascendiente no solamente en las Fuerzas Armadas, sino dentro de lo que era el pacto militar campesino. Era fundamental el contexto que había que analizar, ¿no? Sí, no, pero el hecho de que hayan estado saliendo los campesinos de un sometimiento constante a un señor feudal, ¿no es cierto? Y que por primera vez les dé su tierra, y que luego venga un discurso extranjero a decirte, no, la tierra tiene que ser de todos, y para el que la trabaja en ese momento de temor de perder tu terruño, obviamente es pues no sé, una disonancia en la cabeza de aquellos, Muy fuerte, ¿no? Mucho, A ver, yo reflexionaba un poco que se enfrentan dos visiones, no solamente Así es. políticas, sino también dos tiempos históricos diferentes. Porque por un lado estaba una visión muy nacionalista, muy presente en el país, que es una visión en ese momento relativamente cerrada, ¿sí? De defender lo propio, de defender lo Claro, nacional, sí. pero con una visión limitada a lo nacional. Mientras que lo que llega junto con la guerrilla del Che es una visión de igualdad, es una visión de desarrollo, es una visión de soberanía, que tenía una visión mucho más amplia, una visión Total. inclusive latinoamericanista, una corriente más Pero humanista. esta visión que dices más nacionalista, en realidad era simplemente la fachada. Construyeron, los Estados Unidos armaron un Barrientos, es. lo capacitaron, es decir, Encon- crearon un Barrientos. Encontraron en él las características Cosa, y ideales aprovecharon, para poder construir ese pero personaje. con una finalidad, Verónica. Sí. En realidad no es crear el nacionalismo para desarrollar las fuerzas productivas, la industria, sino para seguir permitiendo Sometiendo, la claro. penetración del Claro, capital total. extranjero y que sigan sacando nuestras materias primas. Ese era el Entonces, análisis. eres sometiendo a un país, Claro, ¿no ese es era el cierto? análisis hasta el que no podían llegar ciertos actores, en este caso, y tampoco quizá les competía en ese momento, o no tenían la visión para analizar esto, ni dentro del gobierno, ni dentro de las clases Ya, pero medias, la llegada ni de un tampoco che, la llegada de un che es pues como una hormiguita al elefante, ¿no es cierto? ¿Qué daño le puedes hacer? No tanto, porque es la masacre de San Juan, junto con la llegada del Che, la que termina de consolidar
una visión de izquierda mucho más amplia dentro de las clases medias. Ok. Golpea menos en los sectores populares la presencia del Che que en las universidades, que en los barrios de clase media de nuestras Pero mira, ciudades. han pasado 50 años para que se consolide y que por lo menos tome el cuerpo que ahora tiene, ¿no? O sea, éramos realmente una sociedad retrógrada, muy lenta, poco visionaria y muy sometida. Pero era necesario. Imagínense, Verónica, después de la guerra del Chaco, las dos fuerzas se han dado la mano. Claro. Y nos hemos dicho muy bien. Y además, es más, hemos coincidido en la visión de que hemos luchado por los intereses de dos grandes Sí, transnacionales. desgraciadamente. Y aquí, bueno, los pues, útiles. claro. Entonces, yo creo que es el momento en que se tengan que cesar heridas y no estigmatizar este hecho como algo que sea que melle la dignidad de las Fuerzas Armadas, no, bajo ningún aspecto. Sí, le agradezco mucho, general, por su presencia, ha sido un gusto tenerlo, lo convocaré nuevamente. Muchas gracias, Hugo Verónica. Moldis estará en el programa también, vamos a hacer un otro programa, el 9 mismo, para poder hablar de todo esto. Gracias, Manuel, ha sido un gusto tenerte como siempre. Verónica, un gusto. Igual. General. Yo me quedo un poco con la figura del Che, ¿no? Con la imagen de ese ser humano. Y realmente qué perfil tan fantástico. No solo su rostro era mesiánico, sino su propio compromiso social. Dar su vida por la gente que no tiene. Abandonar las comodidades de un ministerio para seguir luchando por los que no tienen, por la igualdad. Realmente qué ser humano tan particular. Un soñador sin duda alguna, un hombre con los sueños más grandes que las realidades, un Mesías tal vez, yo sí lo podría decir de esa manera por el perfil de personalidad, alejándose y abandonando todo lo que son comodidades y más bien sufriendo el día a día con enfermedades, un desapego absoluto a lo material. ¿Qué ser tan particular? Así deberíamos recordarlo al Che Guevara. Muchísimas gracias, hasta la próxima.